Buen día amigos y amigas. Dios bendiga de una manera muy especial a cada uno, a cada una que escucha en este día. Como vemos, el título para el tema de este día es, en realidad, ¿es tan malo la muerte? Como seres humanos, cuando nos ponemos a contemplar lo que es la muerte, especialmente cuando se muere un ser querido, un familiar, un amigo cercano, esas personas a quienes tanto amamos, lo primero que viene a nuestra mente es, ya no lo veré. Las cosas que hacíamos juntos, el tiempo que pasábamos juntos, las palabras que hablábamos, etc. Tan grande llega a ser el dolor del ser humano, que muchas veces aquellos que no conocen a Dios, y a veces aún aquellos que conocemos a Dios, llegamos a hacer preguntas como, Dios mío, ¿por qué? No tenía que ser así. ¿Por qué tan pronto? O a veces incluso decimos, ¿por qué las personas buenas se mueren tan pronto? Y a veces decimos, las personas malas aún siguen con vida o siguen viviendo. Pero en este día vamos a dejar que Dios nos hable un poco acerca de lo que es la muerte, para que nosotros podamos ver si en realidad es tan mala como nos imaginamos o de alguna manera podría beneficiar al ser humano la muerte. Quizá alguno diga, pero ¿qué le pasa a este? ¿Cómo la muerte me va a beneficiar? Bueno, vamos a empezar mirando cómo fue que la muerte llegó a este mundo. Nos dice en Génesis, el capítulo 2, el versículo 16 y 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. O sea, desde el principio, cuando Dios creó al ser humano, Dios le dio esa libertad al ser humano de que eligiera. O sea, si yo voy a la iglesia, yo soy un adventista del séptimo día, es porque yo elegí servir a Dios. Todas las cosas que yo hago, todas las cosas que hacemos como seres humanos, es por elección. ¿Y quieres que te diga algo, amigo, amiga que estás escuchando? Aún cuando se trata del tiempo en el que vivimos, que decimos, pero vivimos en un mundo contaminado de pecado. Ya está el aire que respiramos está contaminado. Y hasta cierto punto tenemos razón. Pero es voluntad de cada persona. O sea, pecar no es algo que tiene que hacer el ser humano. Es una decisión que tomamos. Entonces, en el principio Dios le dio libre albedrío al ser humano. A la primera persona a quien él había creado, al hombre, le dijo, mira, aquí está este jardín, este huerto del Edén, como lo llama la Biblia. ¿Puedes contemplar todo lo que hay aquí? Y el hombre diría, sí Señor, puedo contemplar todo lo que hay aquí. Bueno, ya que estás mirando, te voy a decir cómo está la situación aquí. Puedes comer de todos los frutos de todos los árboles que tú miras aquí, con excepción del árbol de la ciencia. Ciencia también se traduce como conocimiento. Del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás.
O sea, Dios le mostró al hombre cuán grande era su amor por él. Todo esto he creado y para que tú te beneficies. Todo lo que tú tienes que hacer es obedecer. Hay preguntas que muchas veces nos hacen como, ¿cuál fue el motivo por el cual Dios puso ese árbol en el jardín del Edén si no tenía que ponerlo ahí? Es verdad, Dios no tenía que ponerlo ahí. Pero Dios necesita que nosotros mismos nos pruebemos a nosotros, no a Dios, porque Él conoce todas las cosas. Que nosotros nos pruebemos a nosotros mismos de cuánto amamos a Dios. Amigo, amiga que estás escuchando, si salimos hoy allá afuera a hacer una encuesta de cuántas personas aman a Dios, quizá lleguemos con un 90% de toda esta raza humana que ama a Dios. Pero amar a Dios no es simplemente una palabra. Amor es un verbo. Requiere acción. Y la acción que debemos demostrar hacia Dios es la obediencia. Entonces, desde el principio Dios le dio esa libertad al ser humano. Escoge si tú quieres obedecer o simplemente no quieres hacerlo. Vamos a ver qué hizo el hombre. ¿Cómo pagó el hombre a esta libertad que Dios le estaba dando? Dice Génesis 3, de 17 al 19. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado, pues polvo eres, y al polvo volverás. Tristemente, hasta aquí llegó la libertad que Dios tenía dado al hombre. Dios le dio instrucción específica. De todos los árboles puedes comer. De todos los frutos, de todos los árboles, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios le señaló el árbol, le marcó el árbol para que él no tocara ni comiera. Si sigues leyendo en el capítulo 3, antes de llegar del versículo 17 al 19 que hemos leído, te vas a dar cuenta de que la serpiente, dice, la más astuta entre todos los animales, se acercó a la mujer. Y se acercó a la mujer, no al hombre. Y dice que le hizo la pregunta, ¿a poco Dios ha dicho que no pueden comer de todos estos árboles que están en este lugar? Y la mujer sabía que no era verdad lo que la serpiente estaba diciendo. Pero el error de ella fue tratar de dialogar o entrar en debate con la serpiente. No es verdad lo que estás diciendo. Lo que Dios ha dicho es de que de todo se puede comer, pero menos de ese árbol que está marcado, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero así la mujer continuó tratando de debatir con la serpiente, hasta que la serpiente lo llevó a la conclusión de que si es verdad, es bien atractiva y no tiene nada de malo si lo pruebo. O sea, Dios ya les había dicho, si lo tocan, si comen de ellos, ciertamente morirán. ¿Cómo puede ser que como seres humanos nos dejemos llevar más por nuestros pensamientos que por el pensamiento de Dios? O sea, si hay alguien que sabe qué es bueno y qué es malo para mí, es mi Creador, es Dios.
Pero dice que la mujer tomó y comió. Después de haber comido, se dio cuenta de que no murió. O sea, podríamos decir que después que la serpiente miró que la mujer comió y la mujer también se dio cuenta que estaba viva, la serpiente pudo haberle dicho, ¿ya ves que tenía razón? Comiste y no moriste. Y en ese momento la mujer tomó del fruto y dio a su esposo. Seguramente cuando el hombre vio que la mujer tenía el fruto en su mano y ofreciéndole, oye, come tú también. El hombre quedó sorprendido. En primer lugar, oye, Dios dijo que no toques, que no toquemos ni comamos, porque si lo hacemos moriremos. Pero la mujer contestaría, sí es verdad, es lo que dijo Dios, pero ya te das cuenta, he comido y estoy viva, no me he muerto. O sea, ni siquiera interpretaron bien lo que fue la palabra de Dios. Cuando Dios dijo, no toquen, no coman, porque si lo hacen morirán, no se refería a que sería como un veneno que al probarlo el paladar iban a caer muertos en el instante o al instante. Tristemente, el hombre prefirió obedecer a la mujer y no a la palabra de Dios. Y dice que así el hombre comió. Y cuando el hombre comió por su propia voluntad, por abusar del libre albedrío que Dios nos tiene dado, provocó que la muerte entrara en este mundo. Dios no creó al hombre para que muriera. Dios lo creó para que viviera. Como dijo nuestro Señor Jesús cuando caminó en esta tierra. Yo he venido a darles vida y para que vivan en abundancia. Ese fue desde el principio la voluntad de Dios. Que tú y yo, amigo, amiga que estás escuchando, vivamos y vivamos en abundancia, o sea, que vivamos una vida que no tiene fin. Pero tristemente cuando el hombre eligió desobedecer a Dios, llegó la muerte. Y así pasa de generación en generación. Pero más adelante vamos a ver el beneficio que nos toca aún en este tiempo, cuando el pecado ya pasó sobre el mundo. Y decimos ya pasó, porque vamos a ver más adelante que hay beneficio aún para las personas que están descansando en los sepulcros, pero con la fe en Dios y en Cristo Jesús. Entonces, podemos ver que en la palabra de Dios ni siquiera se puede interpretar como que Dios se airó porque el hombre pecó. Porque dice que Dios maldijo a la tierra. Maldita será la tierra por tu causa. Imagínate, amigo, amiga que estás escuchando. Dios ni siquiera maldijo directamente al hombre. Dios, con demasiado amor, creó al ser humano. Imagínate que cuando Él estaba en su creación, Él ordenaba a la tierra, hágase la hierba. Y la hierba brotaba de la tierra. Háganse los animales, y los animales brotaban de la tierra. Háganse los peces, y los peces brotaban de las aguas. O sea, en todo lo que fue la creación de Dios fue hágase, y se hacía. ¿No pudo haber hecho Dios lo mismo con el hombre? Hágase un hombre, y de la tierra surgiera un hombre. Pero no lo hizo así. Porque desde el principio quiso enseñarnos cuánto fue su amor. Y lo sigue siendo aún por nosotros. Al principio demostró su amor por el hombre cuando con sus propias manos, preciosas, santas y benditas, del polvo de la tierra moldeó una figura que es una persona, un cuerpo humano, y en él sopló aliento de vida. Y el hombre llegó a ser un ser viviente.
Pero este mismo ser a quien Dios creó con tanto amor, prefirió obedecer palabras que venían fuera de la boca de Dios y no a la palabra que venía directamente de la boca de Dios. Entonces Dios dijo: maldita será la tierra por tu causa. Y la maldición así fue sobre la tierra y no sobre el hombre. Pero también el hombre tenía que llevar con él las consecuencias del pecado. Con el dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste formado. Del polvo eres, al polvo volverás. Ponte a pensar en esto, amigo, amiga que estás escuchando. Cuando el hombre estaba en el huerto del Edén, nunca sintió una punzada de una espina, nunca sintió el piquete de un mosquito, nunca sintió ni siquiera el mínimo dolor de lo que sentimos ahora. Pero cuando él pecó, podríamos decir su primer día de trabajo, lo punzaron las espinas. Sus manos se le ampollaron como cuando es nuestro primer día de trabajo. Vamos a labrar la tierra, si algún día has hecho ese trabajo. Se le ampollaron las manos. Ya empezó a sentir el dolor cuando llegó en la tarde. Demasiado cansancio. Solo necesitaba dormir para poder reponerse. Y no era así en el jardín del Edén. El hombre empezó a darse cuenta de lo grave que había sido su pecado, su maldad al desobedecer a Dios. ¿Y qué crees que pasó cuando Caín mató a Abel? Grande fue el dolor, el sufrimiento del hombre. Seguramente demasiado grande fue el reproche que él se hacía. Si tan solo hubiera obedecido a Dios cuando él me dijo: no toques de ese árbol, no toques su fruto, no comas. Sin embargo, tuvo que pasar por tanto dolor hasta que volvió al polvo de donde fue formado. Pero ahora la pregunta es: ¿esto quiere dar a entender que la muerte es mala? Te voy a tratar de explicar en pocas palabras. Imagínate, amigo, amiga que estás escuchando. En el huerto del Edén estaba el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y también estaba el árbol de la vida. En primer lugar, Dios sacó al hombre y a su esposa del jardín del Edén, porque ese era un lugar santísimo. Y una persona pecadora no puede habitar en un lugar santísimo. Y por eso fue necesario que nuestro Señor Jesús, el Santísimo, se diera a sí mismo para nuestro rescate. Él se llevó nuestras maldades, nuestros pecados. Y nosotros tenemos la oportunidad de presentarnos delante de Dios en su santidad, en su perfección, para el día que Dios tiene preparado para darnos lugar en su reino para la eternidad. Ahora, ¿por qué la muerte? ¿Fue maldad de parte de Dios condenar al hombre a muerte? En primer lugar, fue voluntad del hombre escoger la muerte y no la vida. En segundo lugar, en la infinita misericordia de Dios, la muerte fue la consecuencia del pecado. ¿Sabes por qué? Imagínate, amigo, amiga que estás escuchando. Una persona inmortal. Vamos a poner mi ejemplo. Tuviste un accidente, te quedaste en silla de ruedas. Vas a vivir una eternidad en silla de ruedas. ¿Sería eso bueno para tu vida? Para mí no lo sería.
Ya son 15 años y estoy cansado. Ruego a Dios que me ayude con esto. Apenas 15 años. ¿Qué tal sería una eternidad? Te estás muriendo de un cáncer, pero nunca te vas a morir. Solo es el dolor y el sufrimiento porque eres inmortal. ¿Sería eso bueno? Te contagias con el SIDA, una enfermedad que te desgasta poco a poco. Pero vas a vivir una eternidad. ¿Sería eso bueno? Se te pega una lepra, que fue la peor enfermedad que existió en este mundo y aún sigue existiendo en algunas partes del mundo. Dice que la persona que tenía eso, la lepra, era tumores en el cuerpo de una persona y se le iba cayendo a pedazos. Esa persona se iba cayendo a pedazos. Esa era la lepra. ¿Sería bueno que un leproso viviera una eternidad? Yo pienso que no. Eso quiere dar a entender que la muerte, aún la muerte que fue la consecuencia del pecado del hombre, vino a ser por la gran misericordia de Dios por el ser humano. Hoy, en el contexto de este tiempo en que vivimos, si andamos en una silla de ruedas, quizá vivamos 70 años y de ahí vamos a descansar. Una persona que tiene cáncer no tarda y se muere. Una persona que tiene SIDA de igual manera no vive tanto y se muere. Un leproso de igual manera es consumido por el dolor y la angustia que le causa esa enfermedad. Y ahí vemos también la misericordia de Dios. Pero ahora, ¿será buena o será mala la muerte para mí y para ti, amigo, amiga que estás escuchando? Veamos qué nos dice en el libro de Isaías, el capítulo 57, el versículo 1 al 2. Perece el justo, y no hay quien piense en ello, y los piadosos mueren, y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. Entra en la paz, descansa en sus lechos, descansan en sus lechos los que andan delante de Jehová. ¿Entiendes esto? Amigo, amiga que estás escuchando. ¿Entiendes lo que dice la palabra de Dios? Dice, perece el justo, o sea, podríamos decir, se muere el justo. Se muere el justo, pero no hay quien piense en ello, o sea, no meditan en fue bueno que haya descansado, o sea, vamos a ponerlo de esta manera. Yo he visto a las personas sufrir. Dos de las peores enfermedades que han contemplado mis ojos. Uno sería la insuficiencia renal. Otro sería el cáncer. Y así otras enfermedades. No tardan las personas y mueren. Y no todas las personas causaron esa enfermedad hacia ellos mismos. Algunos sí, por la elección que hacen de alimentarse, o la elección que hacen de lo que beben, pero otros no. Pero son personas buenas, son personas amables. Y cuando se mueren uno dice, o decimos, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué las personas buenas se mueren y los malos se quedan? No tuvo que haberse muerto. Entonces, ese es nuestro pensamiento. Y no llegamos a pensar en que esas personas reciben descanso de parte de Dios para librarlos de la aflicción, del dolor,
de la desesperación, de todo el sufrimiento que provoca la enfermedad. Perece el justo, muere el justo y no hay quien piense en ello. Y los piadosos mueren y no hay quien entienda que delante de la aflicción es quitado el justo. O sea, Dios da descanso a cada persona, especialmente a los que hacen el bien, para librarlos de mayor sufrimiento. Entra en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Jehová. O sea, está hablando de las personas que hacen la voluntad de Dios, que viven para Dios, o sea, que viven en obediencia a Dios. Entonces, dice la palabra de Dios que ellos reciben descanso de parte de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿y qué va a pasar con esas personas? ¿Viviste haciendo la voluntad de Dios? ¿Le obedeciste? ¿Hiciste todo conforme a lo que está escrito en la Biblia? Vamos a decir, naciste, creciste, pasaste tu adolescencia, tu juventud, te casaste, te bautizaste, serviste a Dios con tu familia. Ahora llegó la muerte. ¿Qué va a pasar contigo? Si no lo entiendes, lee conmigo. Y que en este día puedas ser motivado por la palabra de Dios. Y que puedas alegrarte en Dios. Porque a pesar de que a veces pensamos, pero había más que hacer en este mundo, Dios en su infinita misericordia nos libra de los males de este mundo y nos pone a descansar para luego. Vamos a leer esto. Primera de Tesalonicenses 4 del 16 al 17 dice así: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Escuchaste? ¿Escuchaste cuál es la promesa para todas las personas que escogen hacer la voluntad de Dios y agradarle? ¿Escuchaste cuáles son los planes de Dios para las personas que rechazan al mundo, la libertad, el libertinaje, los que desprecian las cosas que parecen ser buenas en el mundo? ¿Entendiste qué es el plan de Dios para esas personas? Para esas personas a quienes Dios pone a descansar para librarlos de los males de este mundo. Si fueras tú uno, y yo también, Dios nos dice que Él volverá, nuestro Señor Jesús. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de autoridad, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Él mismo descenderá del cielo. Decía nuestro Señor Jesús cuando se estaba yendo al cielo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, los lo hubiera dicho. Pues me voy a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, allí también ustedes estén. Los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, el día de la venida de nuestro Señor Jesús, que está muy cerca, será de esta manera. Todas las personas que han vivido y han hecho la voluntad de Dios, que ya estén descansando en el sepulcro, allí estarán esperando escuchar la voz de nuestro Señor Jesús para resucitar. No hay ninguno en el cielo, como por ahí andan diciendo. Están descansando en el sepulcro. El Señor vendrá del cielo y los llamará, y ellos se levantarán, vivirán una vez más. Y todas esas personas que aún estén vivos, o si esté vivo yo todavía, y tú, amigo, amiga que estás escuchando y haces la voluntad de Dios, junto con los que resuciten primero, todos seremos transformados.
Nuestro Señor Jesús no asentará sus pies a tierra como la primera vez cuando caminó en esta tierra. Desde las nubes nos llamará, y todos ya transformados a su semejanza, a su imagen, volveremos a tener el privilegio que un día tuvo Adán. Volveremos a escuchar la voz de Dios directamente. Y ese tiempo será mejor que el tiempo que Adán vivió en el Edén. Por cuanto Dios no nos va a visitar a nosotros, sino que pondrá su morada en medio de nosotros, todos los que hoy le aceptamos y queremos vivir para Él. Ahora, amigo, amiga que estás escuchando en este día, ¿te has dado cuenta que la muerte no es tan mala como muchos piensan? La muerte aún es testimonio de la misericordia de Dios, porque la muerte nos libra del sufrimiento de este mundo. Y hoy, si tú, amigo, amiga que estás escuchando, no has rendido tu vida a nuestro Señor Jesús, la invitación es para ti. No todos van a resucitar en la primera resurrección, pero si tú me estás escuchando en este día, es porque Dios quiere que tú también, amigo, amiga, resucites en la primera resurrección. Y ahí nos podemos ver todos transformados. Y en el reino de Dios puedas decir, ese día que tú predicabas, yo escuché, acepté a Dios, tomé la Biblia en mis manos, estudié, conocí más a Dios y me propuse a obedecerle. Y aquí estoy en el reino de Dios. Ese día nos vamos a abrazar y vamos a celebrar el nombre de Dios, porque Él me salvó a mí y hoy quiere salvarte a ti si quieres aceptar el llamado. Pero si ni hoy, ni ningún día de los que Dios te da vida en este mundo, quieres aceptar el llamado de Dios para ser salvo, tristemente no contemplarás el rostro de Dios. No tendrás oportunidad de vivir con Él una eternidad. Simplemente serás destruido eternamente. Por eso Dios en este día te está llamando. No veas a la muerte con miedo. Podríamos decir, míralo como una necesidad por causa del pecado hacia el ser humano. En este día, tú, amigo, amiga que escuchas, estás recibiendo la bendición de parte de Dios. Ya no sufras más como los que no tienen esperanza, sino que tu afán, tu aflicción, tu prioridad sea el reino de Dios de hoy en adelante. Espero en Dios que este mensaje sea de bendición o haya sido de bendición para cada uno, para cada una que ha escuchado en este día. Que el amor, la gracia, la paz, la misericordia y toda bondad de parte de nuestro Padre Dios, el Todopoderoso, sea con cada uno, con cada una que escucha en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Les deseamos un feliz día y gracias por su tiempo.